iniciando, yo voy a exponer acerca del contrato de franquicias. Primero voy a hablar de su concepto. El concepto de este contrato es que hay dos partes, de la cual es el que va a vender la franquicia. El motivo es que una empresa ya está comprobado en sus métodos, sus servicios, de que funcionan. Entonces, el que va a comprar la franquicia está teniendo de que no va a tener la incertidumbre de que su negocio va a empezar de cero y va a empezar mal, porque ya es un método comprobado. De este contrato hay dos partes. La primera es el franquiciante, que es el que está otorgando los permisos de explotar su firma o marca, y el franquiciatario, que es el que está otorgando los derechos para explotar lo más posible que se pueda la marca o el título que se está dando. Es importante desde un principio tener en claro lo que son los derechos y las obligaciones de ambas partes para establecer qué va a cumplir cada uno de los dos partes, así como el franquiciatario y el franquiciante. La complejidad de la franquicia exige la realización de un documento claro, de fácil lectura y comprensión. Es muy importante que en él se prevean las posibles contingencias que puedan presentarse entre las partes, además de la forma de resolverlas sin acudir a instancias judiciales o de arbitraje. Una breve reseña de la historia de este contrato es que comienza con el renacimiento del término franquicia durante la Edad Media en Francia. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XIX que en Estados Unidos surge el primer sistema de franquicias tal y como lo conocemos hoy en día. Con el tiempo, muchas compañías empezaron a adoptar el sistema de franquicia y negociación, concesionarios, distribuidores, oficiales. Este fue el caso de varios fabricantes de automóviles como Ford o General Motors, o de algunas compañías de refrescos como Coca-Cola, que acertadamente se expandieron en nivel mundial con el sistema que ya se estaba trabajando en aquel entonces. También voy a hablar acerca de las partes que intervienen dentro del contrato, sus derechos y obligaciones, que tiene cada uno de ellos por separado. Es imprescindible dentro del contrato que la franquicia cuente por lo menos con 10 requisitos. El primero, debe aportar los derechos de propiedad industrial objeto del contrato. El segundo es que debe adoptar y aportar por el franquiciador la obligación, que no significa el saber hacer del franquiciador. Debe ser transmitido en el contrato de franquicia. Sin embargo, el contrato sí debe establecer la obligación de que se debe hacer como se transmite tal cual, la definición, las características generales del mismo y los instrumentos que a través de los cuales se va a transformar la comunicación. Debe indicar las fuentes de suministro de los productos. El franquiciado suele aprovisionarse exclusivamente a través del franquiciador o de proveedores homólogos que han sido previamente autorizados por él. Obligaciones financieras deben quedar claramente determinadas. Las contraprestaciones económicas entre las partes. Las más habituales son el derecho de entrada o canon de entrada, que es el único pago que en el momento de formalizar el contrato por parte del franquiciado, que son pagos periódicamente mensuales que se establecen tanto por la pertenencia a la marca como contribución publicitaria. Estos últimos suelen fijarse como una retribución fija o variable con un porcentaje sobre las ventas del franquiciado. Debe establecer el sistema de control sobre la gestión del franquiciado. Debe garantizarse el cumplimiento por parte del franquiciado de todas las obligaciones asumidas en el contrato, especialmente las relativas al pago de las contraprestaciones económicas establecidas respecto a la imagen corporativa de la red de la franquicia, al sistema de aprovisionamiento
a la ausencia de uso indebido de la marca objeto de la franquicia. Derechos y obligaciones de las partes. En este apartado se detallan ampliamente los derechos y obligaciones que tienen tanto el franquiciador como el franquiciado en los múltiples aspectos de la relación que se establece. Debe ser equilibrado. El incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones puede ser causa de resolución del contrato con todas las consecuencias que en ello se derivan. Quedan regulados todos los aspectos de no competencia contractual y postcontractual. Duración del contrato. Causas de resolución. Aunque no existe una duración determinada para la duración de un contrato de franquicia, lo habitual suele ser de 3 a 5 años, teniendo que ser siempre superior dicho periodo a la amortización de la inversión realizada por parte del franquiciado. Por otra parte, el franquiciador tiene la obligación de informar al franquiciado con previo aviso suficiente, al término del contrato, su intención de no renovarlo en caso de que así no fuera. El franquiciado, por su parte, no está autorizado a ceder o transferir los derechos derivados del contrato sin el previo consentimiento del franquiciador. Alguna de las formas para terminar el contrato es traspasar la franquicia. Una de las opciones para finalizar este tipo de contrato, sin duda, es la mejor opción y la más ideal, ya que es una oportunidad para rentar todo el trabajo y el cliente, así como los empleados que ya están capacitados y que han sido ya con logros el esfuerzo y la perseverancia. Sin embargo, antes de dar el paso, busca cualquier limitación o penalización que pueda haber en tu contrato de franquicia, pues es posible que haya alguna cláusula que te impida vender. No obstante, son muchos los franquiciadores que no podrán pagar alguna de los aspectos y te pedirán que el pago de una comisión, que suele ser un porcentaje de la venta entre el 10 y un 30%. Otra de ellas es romper el contrato de franquicia. Dar por finalizada una franquicia puede llevar a un proceso bastante arduo, complejo y costoso. Por ello, lo primero que te recomendamos es que te valgas del apoyo profesional de un buen abogado, especialista en conflictos de la franquicia. Una de las primeras cosas que tienes que tener claras, aunque se entiende que es bastante lógica, es que no recuperarás la inversión inicial que hiciste para comenzar con tu contrato de franquicia. Igualmente, es más que probable que el franquiciador te reclame por una penalización por resolver por el contrato de la franquicia de manera anticipada. Deberás de pagar el dinero adeudado y liquidar cualquier cuenta pendiente con el franquiciador, proveedores, trabajadores, etc. Tendrás que liberar a la empresa matriz de la responsabilidad. Hay un acuerdo de no demanda entre ambas partes, tanto del franquiciador y del franquiciado, devolución de manuales de operaciones y materiales de definición de marca. Cláusulas de no competencia. Lo habitual es el franquiciado, tras romper el contrato de la franquicia, no se pueda ejercer una actividad similar del negocio franquiciado. Como ves, no se puede dar la extinción del contrato de franquicia de la noche a la mañana. Sin embargo, se dejaría al franquiciador en una situación bastante desfavorable. Como franquiciado, deberás cumplir con las obligaciones que te atañen.